Bueno, elegimos para acompañar este video justamente una imagen de los sumerios. Vamos a hablar de esto a medida que vayamos desarrollando el tema hoy de Lilith. ¿Por qué es tan importante la cultura sumeria? Sumeria y los acadios también, los antiguos persas. ¿Por qué es tan importante en esto del mito de Lilith? Porque fundamentalmente vamos a referirnos a ese mito para explicar lo que consideramos lo más profundo, lo más esotérico de este símbolo. Porque uno de los primeros lugares donde se encuentra mencionada Lilith es en la epopeya de Gilgamesh, que se descubrió en 12 tablillas. ¿Las tenemos las tablillas? Tenemos una acá? imagen, sí. Bueno, esta es una imagen de Lilith. De cómo se la representa, sí. Sí. Y hay algo muy llamativo, ¿no? de estas fuentes originales de conocimiento, porque es el poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh es uno de los primeros registros escritos que se tienen de la humanidad de nuestro tiempo, que bueno, es muy llamativo como estas tablillas se conservaron durante mucho tiempo. Dicen que las hacían en unas tablillas de arcilla especial, que luego las secaban al sol o las cocían en un horno, que formaban un duro ladrillo que lo convertía en un documento indestructible. Bueno, lo sitúan esto alrededor de la era de Géminis. Astrológicamente tenemos cada 2000 años un cambio de era, y la escritura cuneiforme se comenta que tiene, si vamos en la era cristiana o en la era de Piscis, mejor dicho, para atrás, estamos hablando alrededor de 5000 años atrás, donde se empiezan a encontrar las primeras tablillas. Y ahí se identifica parte de las tablillas de Gilgamesh, que es un héroe antiguo de los persas, un dios que encarna y que viene a dar la cultura a la humanidad. Gilgamesh es parecido a lo que sería, por ejemplo, Orfeo para los griegos, Claro. lo que sería Krishna para los hindúes, lo que sería Osiris, por ejemplo, para los egipcios. En esta divinidad hay una cantidad de mitos y de procesos que van relatando. Acá tenemos una imagen antigua, justamente de esa época, de la diosa Lilith. Y el mito es el siguiente, vamos a leerlo. Sí. Dice, érase una vez un árbol, un ulupu, un árbol que había sido plantado en la orilla del Éufrates y había sido regado por el Éufrates, que es la zona geográfica de la Mesopotamia asiática. Irak. Hoy en día Irak, claro. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque en sus raíces la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido. En su copa el pájaro Imdugud había colocado a sus pequeñuelos, y en su interior la joven Lilith había construido su casa. Entonces tenemos un árbol y tres partes, ¿no? Las raíces donde hay una serpiente que había puesto su nido, en la copa un pájaro malditos, que se lo asociaba a las tempestades, ¿no? Como que no permitían que crezca la copa y que no dé frutos el árbol. No podía dar frutos debido a estos pájaros que estaban anidando ahí. Sí. Y al mismo tiempo, en la raíz había una serpiente que impedía que se desarrolle la vida en ese árbol. O sea, teníamos en los dos lados, en las bases del árbol y en la copa, un proceso en parte negativo. Claro, como de obstáculo, de impedimento. Totalmente. Y en el medio, Lilith, que era una joven mujer, claro. Adentro del tronco vivía una fantástica mujer, extraordinaria mujer, hermosa mujer, dice, adentro del tronco vivía allí Lilith. Sí. Bueno, y luego aparece la joven Inanna, que era una joven siempre risueña, siempre alegre, pero que ahora lloraba. Inanna, en la mitología sumeria antigua, es un paralelo o es una diosa femenina como Ishtar. Es como sería la Venus Afrodita griega. Hay correspondencia entre los dioses. Es un aspecto de la diosa Venus para nosotros, Ishtar. Sí. A cada despuntar del día, antes de cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco, su hermana Inanna, la divina, una pareja de hermanos dioses, decía a su hermano, hermano mío,
cuando en los días de antaño los destinos fueron acordados. Su hermano, el héroe, el valeroso Utu, no le ayudó en su petición. Que quería liberar el árbol, Claro. quería cortar el árbol, porque para ella era negativo ese árbol, en el cual vivía Lilith, Ujú, y no lo ayuda su hermano Utu, no comprende. sí. Pero su hermano, el héroe Gilgamesh, Ahí entra Gilgamesh. él sí la asistió en este asunto. Se ciñó en su pecho su armadura, su Bien. hacha de campaña, y empuñó en su mano y entre las raíces a la serpiente que no conoce hechizo, y la abatió. En su copa, el pájaro Indugud, tomados sus pequeñuelos, hubo de huir al monte. Y en su interior, la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. En cuanto al árbol, Gilgamesh le arrancó sus raíces, le podó su copa, y los hijos de la ciudad que lo acompañaban le cortaron las ramas. Y quedó liberada Lilith para una nueva vida, un nuevo proceso. Muy interesante, porque el árbol tiene un simbolismo muy esotérico. Sí, Es el símbolo del ser humano total, el árbol. que aparece en todas las tradiciones, algún árbol sagrado, ¿no? Totalmente. Siempre el árbol Bodhi en el budismo, por ejemplo, el Yggdrasil para los nórdicos. Y este mito se repite cuando Cristo dice que toca un árbol y se seca. Sí, la higuera. Es muy interesante esto. Vuelvo a repetir algo que está en el mito de Gilgamesh. La gente dice, ustedes están encontrando paralelismos, no los hay. No, nosotros no. ¿Quién encuentra todos estos paralelismos? El inconsciente colectivo, la claro. mente profunda del ser humano, que es de donde surge el mito. Por eso vamos a la explicación mítica, para encontrar el significado de todos los dioses. Y vamos a buscar el significado de Plutón, en el mito te dice cómo es su energía. Porque los mitos surgían de lo profundo, de la mente de sabios. Sí. Cuando los seres humanos tenemos limpiado nuestro vínculo con la naturaleza, emergen en nuestra mente símbolos que son producidos por la naturaleza misma. Pero para eso tenemos que limpiar el vínculo con ese nivel de la mente. Si estamos distraídos con el TikTok, con todas las imágenes superficiales de las cosas, no podemos ver otras imágenes más profundas. Nuestra mente está llevada por todo eso, no podemos tener esa percepción, pero se dice que antiguos iniciados, astrólogos, sabios, cultivaban el restaurar ese vínculo con su espíritu, y ese espíritu producía estas imágenes. Como todos los conocimientos que aprende el ser humano, de la ciencia, del arte, la matemática, de la música, como cuentan que los dioses de la música se la daban a Orfeo, o en la mitología de la India son los Gandharvas, la música divina, celestial, surge de lo profundo de la mente. Hay que abordar todo esto si queremos hablar de astrología y en cuanto al conocimiento de los mitos. Estos mitos surgen en estas mentes especiales, entrenadas especialmente. Como Mozart tenía especialmente entrenada su sensibilidad para que emane todos esos sonidos hermosos. ¿No es cierto? Entonces, de ese nivel profundo surge el mito. Y en el caso de Gilgamesh, va a hablarnos, como en todos, del árbol, usando de vuelta este símbolo, que está también en Moisés. Y ahí hay otro aspecto. Cuando Moisés levanta la serpiente del desierto, tiene que ver con este mito. Sí. ¿La serpiente a qué está asociado? En el zodíaco, Sí. a Escorpio, A Escorpio. justamente. Tiene una parte del simbolismo de Escorpio, Sí. ¿no es cierto? Los frutos concretos es el árbol que es el eje Escorpio-Tauro. Claro. Los frutos, no da frutos, Tauro. Sí. Está estancado el proceso. Cuando está sucediendo en este árbol que va con sus raíces Escorpio y su copa en Tauro, hay un estancamiento. Donde Tauro siempre es lo manifiesto, lo visible, Los frutos. lo material, ¿no? Y Escorpio es lo que está oculto, debajo de la superficie, lo invisible. Y el tronco es todo el desarrollo del ser humano.
que también está en el árbol Bodhi de Buda, donde alcanza su iluminación, Claro. parecido a esto, ¿no es cierto? Que es Hay- esta idea de liberación. Es también símbolo También. de los chakras, de los centros de conciencia en el ser humano. Entonces está todo esto. Sí. Lilith, acá esta mujer, asociado la energía a lo femenino, una especie de diosa Shakti Ujú. en En el hinduismo. el hinduismo, de Shakti, de energía, habla de que es liberada. Ahora, también hay una parte negativa del mito, porque está el mito después monoteísta donde Lilith es mala, donde cobra esta mujer de lo femenino, esta energía de lo femenino es negativa. Y nosotros estamos convencidos que en el desarrollo del símbolo nos va hablando de la totalidad de cómo puede funcionar esa energía. El ser humano, a medida que se va alejando de su contacto con lo natural y donde empieza a tener conflictos con el cuerpo, que está muy marcado esto en los últimos 2 años de historia, donde el cuerpo era pecador, era malo, era negativo, era el deseo, ¿no? La lujuria, todo muy negativo, todo lo corporal, y sigue siendo negativo ahora, pero por exceso de identificación con lo corporal. Claro. Como el símbolo de la serpiente, ¿no? Que pasa después a convertirse también en símbolo de tentación, Totalmente, de perdición, de decadencia. Había grupos en el siglo I después de Cristo, durante el primer siglo después de Cristo, había un grupo que llamaban los sofitas, los adoradores de la serpiente, que fueron perseguidos y eran considerados endemoniados, que es mentira, porque en realidad no adoraban a la serpiente de Satanás, animal. ¿no? Sino que era la energía. Claro, que la energía hoy se estudia el movimiento ondular, la energía se mueve en ondas, que es como se mueve la serpiente. Cualquier gráfico No de era un ondas. adorar el animal, Claro, en verdad, era un símbolo símbolo. eso, ¿no? Sí, como Porque- el auroboros, ¿no? La Sí, serpiente que se muerde su propia cola, que también es el movimiento de energía. Hablando de los sumerios, por ejemplo, una parte de la etapa de los sumerios que fue durante la era de Tauro, la cultura agraria, estaba el culto al buey apis, pero no era el culto al animal, Sí. era un símbolo eso. O la era de Piscis, el culto al pez, no es que se la pasaban rezándole a peces, Sí. sino que es un simbolismo astrológico que debemos hoy traducir. Ahora es el aguador celeste. Bueno, es muy interesante porque ahí nos da la clave, el mito de lo que representa Lilith. Y particularmente en Escorpio es especialmente fuerte. Algunos dicen que podría ser el signo regente de Lilith, Escorpio, por excelencia. Y está esto en el mito, en parte, porque tiene mucha analogía con el proceso a realizar. Una gran potencia de energía. Nosotros creemos que para aquellos interesados en no especular en cosas negativas de Lilith o toda la literatura que hay en Internet, que se empezó a inventar mucho a falta de textos o a falta de capacidad de interpretación de los mitos, que ahí está el verdadero tesoro, se empezaron a inventar un montón de cosas de Lilith. Vamos a simplemente circunscribir su significado para empezar en un estudio inicial para el gran público a Lilith como símbolo de la energía, un punto focal de energía especial. Teniendo en cuenta todo esto que explicamos del mito y que luego necesita traducirse más psicológicamente. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía.
Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos.